Sí, no sé. Hola, buenos días. A nombre de las magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado y de la Coordinación de Género y Derechos Humanos, les damos la cordial bienvenida a la charla denominada La trata de personas en México en el marco del combate contra la trata de personas. Cedemos el uso de la voz a la magistrada, a la doctora Yurisha Andrade Morales, magistrada suplente, presidenta suplente de este tribunal. Gracias, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos los presentes. Para mí es un gran gusto poder estar el día de hoy aquí en el tribunal dándole la bienvenida a una persona que tiene una vasta experiencia en la materia de trata de personas y que el día de hoy va a venir a compartirnos sus conocimientos y sobre todo por la trayectoria que tiene ya en la Fiscalía y toda pues, el expertise que nos va a transmitir el día de hoy en este órgano jurisdiccional. También quiero agradecer enormemente a la coordinación de género, a la maestra Leslie Villicaña, así como también a Paco, porque siempre han sido promotores de este tipo de eventos, de estas capacitaciones en el Tribunal Electoral, así como a todas las coordinaciones, a la Defensoría, a todas las ponencias que están aquí representadas por el personal que el día de hoy se ha convocado a esta conferencia. De hecho, quisiera también transmitirle un saludo y un agradecimiento por parte de mis pares, los magistrados que por cuestiones de agenda se encuentran atendiendo otro evento. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a todos y darle la más cordial bienvenida, que esta charla sea fructífera para todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. La charla va a estar a cargo del maestro José Carmen García Mendiola, titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de Fiscalía General en el Estado. Entonces le damos la más cordial bienvenida, maestro, y adelante, por favor. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto, un placer estar el día de hoy aquí con ustedes en estas instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y agradeciendo mucho, primeramente, la bienvenida, magistrado. Muchas gracias por la bienvenida, por también la invitación también a participar en esta conferencia de estos delitos tan graves catalogados de lesa humanidad y que todas y todos debemos de estar debidamente informados, debidamente empáticos y sobre todo sin ser indiferentes ante una problemática que aqueja a todo el mundo a nivel nacional y por supuesto Michoacán pues no está exento de estos temas tan complejos. Y agradeciendo también a la maestra Leslie, la coordinadora de Género y Derechos Humanos, también por todo eh, coordinación y sobre todo también la agenda que nos abrieron el espacio para estar aquí la de hoy. Es muy importante para la Fiscalía General del Estado, para el licenciado Carlos Torres Piña, promover la denuncia, acercarnos a todos los entes, organismos autónomos o instituciones, sobre todo también a la sociedad en general. Entonces también comentarles que él está enterado, sabe de esta conferencia, de esta visita de su eh, encomienda que nos hizo para promover la denuncia. Les envía también un cordial saludo. Él es una persona muy cercana a todos los entes, instituciones y organismos y sobre todo está preocupado y ocupado por estos temas, más ahora que está iniciando una nueva encomienda a partir de poco más de un mes que el Congreso del Estado le designó esta encomienda de Procuración de Justicia en el Estado de Michoacán. Y bueno, ustedes lo saben porque también aquí se imparte justicia en temas de materia electoral. Entonces sabemos un poco de lo que podemos estar hablando, que al final tutelamos y vigilamos el cumplimiento a los derechos humanos, en este caso ustedes político-electorales, ciertos sectores de violaciones a derechos humanos y nosotros pues tenemos un gran catálogo
de bienes jurídicos tutelados por la ley, que en este caso pues son los que son delitos. En este caso yo tengo esta encomienda de ser el titular de esta unidad de investigación del delito de trata de personas. En todo el territorio nacional hay fiscalías y unidades especializadas para atender este tema, porque precisamente como les comentaba anteriormente, son delitos de lesa humanidad, son delitos que aqueja y daña gravemente a cualquier persona. Entonces, con este preámbulo inicio, muchas gracias. Y bueno, preparé una pequeña presentación para ustedes. Este es un cúmulo de información. Digo, veo que ustedes, por ejemplo, aplican mucho o el tema de las leyes generales, ¿no? La ley general en materia de delitos electorales, la ley general de acceso a la información, ¿no? De transparencia, acceso a la información, etcétera. Varias leyes aplicables generales. En este caso, los delitos de trata de personas tienen una ley general, que es la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Es una ley general que aplica para todos. Nosotros no nos basamos en el Código Penal del Estado de Michoacán. Nosotros tenemos una ley general que aplica y ahí vienen catalogadas varias acciones que están muy específicas. Primeramente, el tema de la prevención, el tema de la sanción de los delitos, ahí viene su sanción punitiva y pecuniaria, y también viene el tema de la sanción, y viene también aparte la asistencia y protección a las víctimas de estos delitos, y adicionalmente en esta ley general viene el tema de cómo se deben de coordinar las instituciones, los organismos o todos los niveles de gobierno para atender en conjunto de manera integral especializada este tipo de delitos. Es una ley muy completa. Decirles, por ejemplo, les pongo un ejemplo, hace un año y medio aproximadamente estuve en Casa de Michoacán, Casa de Gobierno, con una comisionada que vino del país de Chile, donde decía que en México estamos más avanzados que ellos en tema de sanción de trata de personas, de tipificación de delitos de conductas, para ser más claros, de trata de personas. Y todo eso lo digo porque vamos a ver de una manera muy concreta, muy precisa, toda esta información importante que deben de conocer. Y primeramente yo los invitaría a que no lo tomáramos como servidores públicos ahorita que son ustedes, servidores públicos del Tribunal Electoral, ¿no? del Estado de Michoacán. Tomen esta información primeramente como las personas que somos, las personas, los seres humanos que somos. Partiendo de ahí, con esa mentalidad, después obviamente estamos aquí en este recinto de la sala del pleno del tribunal y a lo mejor no nos podemos desprender a veces del servicio público porque aquí estamos. Pero quiero de verdad que sean un poco más empáticos con esto y que nos desprendamos de eso un ratito, se despejen de su trabajo, de su escritorio, de sus pendientes, de todo lo que tienen, el cúmulo de trabajo y lo recepcionemos como personas, como humanos que somos, como todas personas tenemos familia, hijos, hermanos, primos, sobrinos, y que cualquier persona que ustedes están aquí, ustedes pueden ser víctimas de cualquier delito, ¿eh? De cualquier delito. Entonces es muy importante conocer, ustedes a lo mejor conocen temas de materia de delitos electorales y conductas que pueden estar prohibidas, ¿no? Por la ley, y que muchos de esos también, por eso en la fiscalía hay una fiscalía especializada en delitos electorales, ¿no? A nivel estatal y federal. Pero vaya, hay un cúmulo de conductas que están prohibidas por la ley. Y vamos a ver este tema tan complejo. Recientemente acaba de pasar el Día Mundial contra la Trata de Personas, el día 30 de julio, y esto lo declaró así la Organización de las Naciones Unidas para concientizar a toda la sociedad, población del mundo, de que se tiene, y a los estados, parte de esta asamblea que dirige y coordina el presidente de la ONU, para realizar acciones de prevención, de coordinación y de atención a las víctimas a nivel mundial. Y por eso se declaró el día 30 de julio en el año 2013. Y vamos a ver que la pregunta es siempre, ¿no? ¿Sabías que existe un delito a nivel mundial? Y se los comento por qué. Porque hay un tema donde en cada país pues tiene su legislación. En Estados Unidos tiene su constitución y su código. Pero allá si se fijan, la constitución o las leyes son muy, las enmiendas, ¿no? Muy concretas y de ahí poco se desprende. Pero acá la constitución tiene otra partícula muy diferente a la de Estados Unidos. Y lo pongo como un comparativo porque debemos de ver esa practicidad a veces que aquí
hay delitos del fuero común que nosotros conocemos, hay competencia federal, pero en este tema de tratas hay competencia federal y estatal. Hay delitos que son concurrentes y que pueden tener tanto una como la otra. O individual, precisamente porque es un delito transnacional. Puede ser que se inicie, lo vamos a ver más adelante, en el extranjero y se comete y se pretende surte efecto en territorio nacional. Entonces, aquí donde más gravemente dañan son a mujeres, hombres, niñas y niños adolescentes que son explotados sexualmente y utilizados para el trabajo forzoso o matrimonios serviles o forzosos. Y las personas que hoy son víctimas de trata, pues fueron engañadas. La incidencia delictiva nos dice que el que es el tratante, el que comete el delito, era novio o amigo, o puede ser alguien familiar. Tenemos casos donde la madre o el padre son los delincuentes, ¿no? Y pues cualquier persona puede convertirse en víctima. Entonces, atendiendo a eso, la trata de personas es un delito que anula totalmente los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Alguien me puede decir qué es la dignidad humana? Voy a pasar para acá. ¿Quién dice yo? ¿Qué es para ustedes la dignidad humana? ¿Quién gusta participar? ¿No me va a dar la mirada? ¿No? Déjenme decirles algo. Ustedes son servidores públicos y los veo y sé y puedo asegurarlo que son muy profesionales en su trabajo. ¿O me equivoco? ¿No, verdad? Y todo trabajo, toda acción tiene un valor que debe ser garantizada por el Estado, por las leyes y protegida. Y debe de ser pagada debidamente, ¿no? En tiempo y forma. Porque si no pasa eso, se estarán violentando ¿qué? Sus derechos ¿qué? Laborales. Imagínense acá la trata de personas que anula, fíjense lo que la palabra, anula totalmente los derechos humanos. Uno de ellos es, la otra es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Pero no vamos a pasar sin que alguien me diga qué es la dignidad humana. Adelante. Intrínseco, propio de nuestro propio ser de cada una persona, ¿no? Es la palabra. Fíjense nada más. El valor que nosotros tenemos como persona. Antes de ser servidores públicos, somos personas, por eso les decía yo, despójense de, yo soy José, primeramente, ¿no? Soy una persona que tengo un valor por el hecho de ser un ser humano, una persona. Después, pues ya el cargo es, y los estudios es otra cosa. Pero, ¿por qué lo comento esto? Porque tenemos un valor como personas, merecemos respeto, que se respete nuestra dignidad y nuestros derechos, ¿no? Y en este caso, cuando son víctimas de trata, no pues, se respetan, se violan los derechos humanos. Y uno de ellos es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién me dice que es el libre desarrollo de la personalidad? ¿Nadie? Así es. El día de hoy ustedes eligieron qué camisa, qué pantalón, qué zapatos ponerse. Hoy eligieron qué desayunar. Pero una víctima de trata de personas no elige, ni siquiera eso. Y vamos a ver por qué. Por eso se los comento que a veces tenemos que ser un poco más empáticos. Y dirán, bueno, yo estoy aquí como ser público del Tribunal Electoral, pero saliendo de aquí, vamos a una casa, tenemos familia, van a escuelas, todos tenemos un aparato celular. Y déjenme decirles que hasta hemos tenido víctimas, y bueno, muchos se relacionan con grupos vulnerables, ¿no? Personas de baja escolaridad o en situación de pobreza. Pero hemos sido víctimas hasta que estudian en TEC de Monterrey, donde tienen todas las herramientas al alcance de ellos, donde no se aprovecha una persona por su necesidad de pobreza para engancharle y llevársela a trabajar a otro lado. No sé si me da a entender. Pero se aprovechan por otro lado de la vulnerabilidad, la emocional, ¿no? La sentimental. Y hacen que estas personas la saquen de su lugar de origen, de su casa, de su familia y se la lleven. Entonces, tampoco distingue un nivel socioeconómico, un nivel de grados de estudio, un nivel
vaya, de cultura, o una situación de edad o de género o de sexo, no distingue. Hay ciertas modalidades que vamos a ver que se dirigen más a niñas, adolescentes, y otros más a hombres y otros más a mujeres, y de en determinada edad que tenemos identificado, ¿no? Pero digo, hasta ustedes pueden ser víctimas, hasta que un novio que tengan, hay muchos temas, dicen, no, mi novio de Francia, que un diario me mensajeó con él, de España. De verdad, digo, güey, y hasta lo presumen, ¿no? En redes. Y se los comento porque tengo ahora sí que una amiga de una amiga que dice, oye, platica con mi amiga porque está soñada con una persona que contactó en Facebook y que es de España y que pues que se vaya para allá, que le invita de viaje y que le paga todo. Y la verdad es que la chica, la amiga, su amiga de mi amiga para allá, tiene un nivel socioeconómico bien, o sea, bien ella podría irse de Europa sin problemas, ¿eh? Pero le gana ¿qué? La emoción, el sentimiento. Pero una vez pisando España, quién sabe si la volvamos a ver. ¿Me explico? Y yo, bueno, pues ¿cómo fue posible que haya sido captada, enganchada, engañada, ¿no? Pues precisamente por eso les pongo este ejemplo, porque cualquier persona puede ser víctima, ¿no? ¿Quién tiene hijos aquí? Levanten la mano. ¿Nada más? ¿Nadie más tiene hijos? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ver un video. A ver. No, ¿no se escucha? No, ya se perdió. ¿Se escucha, no, verdad? Bueno, ¿qué dijo ahí la publicidad? Digo, es un video que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que utilizó ahí a la actriz Kay del Castillo, donde infórmate, denuncia, ¿no? Es para eso, que es precisamente esa parte. También si conocemos a alguien que esté sufriendo eso, pues no ser indiferentes, ¿no? Podemos hacer una denuncia anónima también que se puede realizar. Tema para que se den ideas. Bueno, aquí está la ley que yo les comentaba, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas para su protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que le vamos a dar de Ley General. Y aquí está lo que era la trata de personas. Fíjense cómo ha evolucionado. La primera ley en trata fue en el 2007. Hay un protocolo de Palermo que se hizo en el año 2000, en Palermo, Italia, pero tiene un nombre muy largo, pero lo vamos a resumir, el protocolo de Palermo. Si ustedes lo buscan, les va a salir en Google. Y de ahí se viene que se tiene que legislar en cada país. Y se legisla hasta el 2007. Sí, hubo un poco de dilación ahí. Pero al final el Estado mexicano cumplió con ese acuerdo y emitió su primera ley en el 2007. Esta se abroga el 14 de junio de 2012 y entra esta ley donde se vuelve más completa. Y hay otras conductas que no son consideradas, como la de Chile, por ejemplo, ¿no? Allá solamente hay 5 modalidades de trata de personas. Aquí en México hay 11 formas de explotación. ¿Qué es la trata de personas? Vamos a verlo. La trata de personas es la explotación de una persona. Que otra persona se aproveche del trabajo, de una actividad de la persona. Entonces dice el artículo 10 que es toda acción o omisión, que esta es parte de un delito. Si se fijan, en el artículo 4 del Código Penal del Estado o en el 7 del Código Penal Federal, dice que es un delito. Toda acción o omisión dolosa o culposa, en este caso no es nada culposo, ¿no? Aquí es con todo el dolo y la intención de realizar esa conducta y consumarla. Entonces, partiendo de ahí, esto no estaba en la anterior ley y luego dice de dolosa de una o varias personas con la final de captar y de enganchar, que ahora está muy recurrente a través de las redes sociales. Hemos entrado en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, que nos ha ayudado mucho, hay que decirlo, en tema de capacitación. La Embajada de Estados Unidos, fíjense, en la Embajada de Estados Unidos hay una fiscal especial antitrata en México. O sea, Estados Unidos le da una relevancia, ¿eh? Porque aparte tiene recursos y nos han capacitado en este tema. A través de la seguridad interna de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, ellos nos han capacitado. Afortunadamente estamos teniendo aprovechar esa información que nos dan
Porque ahora con todos los temas cibernéticos o la inteligencia artificial, la verdad, en México estamos muy atrás, muy, muy atrás, ¿eh? Porque todo lo que navegamos en Internet, pues Facebook es de Estados Unidos, de Meta. Y toda esa información la tenemos que obtener mediante un mandamiento judicial, ante un juez de control especializado en intervención de comunicaciones y arraigo, se llama, para que nos den temas de telefonías o de Internet, de datos personales, precisamente. Por eso les comento que es bien importante. A mí me gusta mucho esto porque de verdad que se aprende uno mucho. Y a los estadounidenses también nos dicen cómo estamos tan atrasados en temas de legislación de redes sociales. Muy, muy atrasados. Se tiene que reformar muchas acciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No sé si la han escuchado hablar de ella. Esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula todo el tema de telefonías, de Internet, de redes sociales, pero no tiene un alcance como el que tienen otros países, precisamente. Y sí, pues hay que proteger los datos personales, ¿no? Como les comenté, la ley de acceso a la información, de transparencia, vaya. Pero evidentemente, pues tiene que haber un mandamiento judicial federal para que autorice los datos conservados, así se denomina, para poder hacer reinvestigaciones de esta parte. ¿Cómo es los enganchan? Tenemos investigaciones que los captan y los enganchan de otro país, de Costa Rica, de Guatemala. Entonces, para captar y enganchar, ahora es a través de esto. La trata de personas sí son 11 modalidades, ¿no? ¿Cuál se le viene a la mente de una modalidad que conozcan? ¿O algún tema que tengan ahí? Prostitución, que es lo más común, ¿no? Pero ahora, imagínense, son 11 formas de explotación. Y la prostitución solamente entra en la modalidad de explotación sexual. Y en la explotación sexual vamos a ver que entran 4. O sea, es un cúmulo de información. Se los comento porque esta persona de mi amiga, normalmente a las mujeres las captan y las llevan a otros países para eso, para explotación sexual. Y no distingue, le digo, pues, nivel socioeconómico, ¿no? Ah, pues vente a España, sí, te lo pago. Soy mayor de edad, tengo 20 años, yo me voy. Sin permiso, oye, pues ya estoy en el aeropuerto, ¿no? ¿Qué hacen, no? Entonces de ahí transportan, por eso dice transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas para explotarla. Si se fijan, son verbos rectores, cada una, puede ser que suceda una o dos en conjunto. No se puede saber hasta la forma de comisionar, ¿no? El delito, cómo es, pero siempre va a ser con fines de explotación. Entonces, aquí está un poquito más ilustrativo de los elementos del delito, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los elementos del delito. ¿Qué es lo que es? Pero para mayor ilustración lo podemos ver de esta forma. ¿Cómo se comete? Por 3 formas. Conducta, los medios y los fines. En tema de medios, por ejemplo, en un homicidio, ¿cuál es el medio comisivo? El medio para cometer el delito. En homicidio, ¿cuál sería? Un medio comisivo. Un arma. Exactamente. Y es muy, digámoslo, ahí, muy fácil y sencillo de saber, ¿no? Porque en una necropsia van a determinar cuál fue la causa de la muerte. Un impacto de arma de fuego que tiene un orificio de entrada y otro de salida. Y es el medio comisión por el cual se privó de la vida a una persona, que es el homicidio. Pero en tema de trata de personas, híjole, hay que acreditar cuál fue la forma, si el engaño, la violencia física, psicológica, el abuso de poder, la vulnerabilidad, la amenaza. Pero ¿cómo compruebas que a veces no entra la empatía? Y luego lo hemos visto en temas de prostitución. Pues es que le gustaba andar de... ¿Mande? Ajá, sí. O la cariñosas, ¿no? te dicen, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que no están siendo privadas de su libertad y obligadas a hacerlo, ¿no? Digo, quien es padre de hijas, imagínense que desaparezca y después sea prostituida. Y digan, es que pues, está por su consentimiento. Y si fue privada de su libertad, enganchada, transportada y llevada y obligada a hacer ese acto sexual, y no lo hacen por voluntad,
Que hay un hilo muy delgado, decían, y un día me entrevistaron en un medio de comunicación, oiga, hay lugares determinados en Ciudad de México, ¿no? En todos, ¿no? De prostitución. Sí, es un derecho también de trabajo, ¿no? Lo dice la propia Constitución, ¿no? Si no me recuerdo el artículo quinto, ¿no? Pero, ¿dónde está donde sí es trata y donde no es trata? ¿Me explico? ¿Cómo saberlo? Hemos hecho acciones, pero difícilmente a veces las víctimas se atreven a denunciar. Pero es un ejemplo que les pongo, ¿no? Pero esa es la forma, el medio de comisión es lo complicado. La explotación ya es cuando se consuma, meramente la explotación. Pero aquí entran, se desprende, aquí tenemos de la explotación, se van a desprender 11 formas de explotarla. La complejidad es que es la trata, la captan, la transportan bajo un engaño o una amenaza para explotarla, ¿cierto? O sea, tenemos que armar, a diferencia de que si van a denunciar lesiones, es que se peleó mi vecino con él. Ministerio Público toma la denuncia, porque a mí me toca coordinar a los ministerios públicos, que hay que decirlo que es bien complejo, bien complejo, más ahora en estos tiempos, donde a veces somos poco empáticos, ¿no? Con las víctimas, donde a veces los prejuicios que tenemos, los estereotipos, las cargas que traemos de la casa, ¿no? Y las descargamos a veces donde no debemos hacerlo. Y que aparte, pues tienen su criterio y su opinión de cómo ven el caso. Y a veces decirle, no, 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 las cosas son así. Atiende así, coordina así y ejecuta así. Que es la que nos toca la parte a nosotros, ¿no? Porque el Ministerio Público, ¿qué hace? Coordina la investigación con los policías y sus peritos. Pero a mí me toca todo eso, ¿no? Mover todo eso. Pero hay que ver cómo se hace un hecho. Un cuadro fáctico le llamamos nosotros, ¿no? La teoría del caso, un hecho, por eso tenemos que hacer una buena entrevista. Y que decirle al MP, no hagas, no tomes la denuncia como si fuera un interrogatorio. ¿Y qué más? ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? No, no, no. Sino una entrevista, ¿no? No es un interrogatorio. Es una entrevista donde se pueda la víctima abrir y sacar todo esos hechos. De una forma natural, no bajo presión. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Y sí, pues no, sí, me amenazó. No, mira, por eso tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Hay que cuidar esa parte también. Y en tema de niños, niñas y adolescentes se tiene que videograbar de acuerdo a criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuidar también y proteger los derechos de la niñez, pero también temas de la debida defensa, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? La materia penal. Digo, a mí me apasiona mucho. Y entonces, es un tema de cómo se utilizan generalmente las redes sociales. Las redes sociales es un tema donde ya todo el mundo está en el celular. Todo el mundo tiene acceso, hasta la gente más, este, en situación de pobreza. Yo creo que ya todo el mundo tiene un celular. Yo he visto personas en un semáforo pidiendo dinero, pero traen su celular. ¿Sí o no? Entonces ya todo el mundo, digo, y qué bueno, el problema es que sí lo utilicemos de una forma adecuada. Pero ahora también tenemos un caso, y bueno, más adelante se lo voy a poner, donde de 8 años, una niña ya interactuando con otra persona adulta. ¿Se escucha, verdad? Es que suena acá, ¿verdad? Arriba, creo. Sí. Bueno, es un video donde, mire, ya hasta me subiste el volumen de la voz. Por los que pensaban que no tenía voz o no hablaba bien, ya me ubican mi voz. Lo regreso, sí, vamos a escucharlo. Creo que no.
Bueno, es un video donde precisamente una persona está interactuando con otra persona y como ven al último del video, no se sabe y se desconoce este, quién está atrás de otro medio electrónico. Y de verdad hay denuncias, recuerdo la ley Olimpia, que es muy conocida ahora, una reforma de un caso en Puebla, precisamente de Olimpia, donde hay un tema de violencia digital y hablamos de las redes sociales. Y es que ahora, pues precisamente no sabemos con quién interactuamos, con quién tenemos una relación de noviazgo, y ya nos andamos tomando fotos y videos, y en cuestión de segundos está viralizado. Y no se puede controlar eso, ¿eh? Nosotros tenemos que también capacidad con la División General Científica de la Guardia Nacional, que es el tema de cibernético, y donde pues tenemos esa complejidad de investigaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado precisamente con las personas que estén en su familia, adolescentes sobre todo, que son las que interactúan. Ay, me mandó invitación tal y pum, ya le dan a aceptar con tal y tener más amigos, ¿no? O interactuar. Vamos a ver lo que está fallando más en el cable aquí. Ahí está. ¿Sí, verdad? Ahí está. A ver. Si ven ahí que dice 6 meses antes, ¿cómo era la situación? Bueno, ese video se trató de, si se fijan, un tiempo atrás donde con su pareja van y una oferta de trabajo y se van, pero la finalidad es otra, ¿no? Entonces, hay muchas formas, vaya, esto es como tema de ilustrativo, lo tema de los niños también, ¿no? Ocultas que a través de una identidad falsa pueden engañar a tus hijos e hijas, aprovecharse de ellos con fines sexuales. A esto se le conoce como grooming. Bien. Fíjense, esta parte que a mí me sorprendió mucho y se ve mucho el tema de la falta de la familia. Va la hermana mayor a denunciar, fíjense, ni siquiera fue la mamá, donde le encontró comunicación a su hermana de 8 años con una persona adulta, donde ya le pedía videos a la niña de sus partes sexuales, vaya, de índole sexual. ¿Qué hace una niña de 8 años con un aparato celular interactuando con otra persona? Tiene que estar supervisada ese acceso, restringido ese acceso, ¿no? Entonces, les digo, la excusa era que la mamá trabajaba, pero aquí pues hay una responsabilidad de la madre, ¿no? Entonces, la niña lo que tenemos que hacer es llevarla al sistema DIF Michoacán, ¿no? Porque había una omisión precisamente también, ¿no? Y es importante saber eso. Y ahora, pues, ¿qué hacen los padres? Pues tienen el celular para que... Y un juego está bien, pero el que interactúe a lo mejor con otra persona, eso ya no, ¿verdad? O sea, no está mal que a lo mejor jueguen. El tema es cómo ejecutan. Aquí está lo de la competencia. En la Ley General especifica el artículo 5 de la competencia. Algunas de ellas es eso, que el delito, el delito se inicia, se prepare o cometa en el extranjero y se pretenda, pues, surta un efecto en territorio nacional o a la inversa, ¿no? Se prepara en México y pretende surta efecto en territorio extranjero. O el que el Ministerio Público de la Federación, por el tema de atracción del asunto, por las características de la comisión, atraiga de la relevancia al mismo, ¿no? Y cuando son delincuencia organizada, es competencia federal. Y si no están en estos supuestos, entramos nosotros como competencia. O hay concurrida también. El Código Nacional nos especifica en este artículo el deber de denunciar. Luego hay veces personas que dicen, no, pues yo por qué voy a denunciar. La autoridad, si lo requerimos, hay formas de obligar también a denunciar cuando tenemos conocimiento de un hecho delictivo.
Y aquí tenemos las 11 formas de explotación, que empieza por la esclavitud. Habían escuchado de la esclavitud, ¿no? Que es lo más, quienes somos pues abogados sabemos, hasta en derecho romano sabemos, ¿no? Las reglas de las este, 12 tablas, ¿no? Todas esas cuestiones de sanciones, de esclavitud, ¿no? Que tenían en aquel tiempo. Y la servidumbre, la esclavitud, la explotación sexual, perdón, que aquí va la prostitución, la pornografía infantil, el turismo y el comercio sexual. Por eso esta modalidad es tan más recurrente, la explotación sexual, no solamente la prostitución. Y fíjense que en México va en auge la pornografía infantil. Somos de los países que más consumen y producen pornografía infantil, de pederastas. Entonces es un tema de delito donde vamos a ver muy interesante porque tenemos colaboración con la Embajada de Estados Unidos. Cuando allá hay una ley que vamos a ver más adelante, donde el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica obliga a la empresa como Google o Facebook a denunciar. Es una obligación y si no son multados por más de $150,000 por cada imagen, ¿eh? No crean que por... O sea, ya la verdad es que yo muy agradecido siempre por la capacitación porque ellos allá tienen más rígidas las cuestiones, ¿no? Allá si no detectan y el FBI o la seguridad interna no se detectan que no denunció Meta o Google, lo sancionan con multas pues significativas. La explotación laboral, eh, vamos a ver ahorita más adelante, más a fondo, trabajos o servicios forzosos, mendicidad forzosa, la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, la adopción ilegal, que la madre o el padre vendan o regalen a sus hijos, esa es la adopción ilegal. Y aquí se sanciona a quien recibe y a quien entrega. Ah, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, también lo vemos nosotros, y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos vivos. Vamos a ver, rápidamente, hay videos ahí, pero por la situación del audio, lo vamos a avanzar un poco más. La esclavitud, pues, es cuando una persona es dominada y considera propiedad de otra sin permitirle ejercer su libertad y adquirir bienes. Ahí está en el artículo 11 de esta ley general. A grandes rasgos, esta es una modalidad que no se ha presentado, al menos en lo que yo tengo a cargo en esta unidad. Viene un video donde aparece una señora adulta mayor. Ese sí me gustaría que lo vieran para mayor ilustración. A trabajar. Gómez trabaja 12 horas diarias, sin vacaciones, y no la dejan recibir visitas ni tener un celular. Las necesidades económicas, miedo a perder su empleo o quedar en aislamiento provocan que se sometan a condiciones injustas que atentan contra su dignidad. La esclavitud es el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer de su libertad. Eso es trata de personas. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la... Gracias. Ese se los comenté. A grandes rasgos, digo, no es una que se dé muy frecuente, pero el hecho de que no nos denuncien no quiere decir que no pase. Porque se puede confundir las modalidades, la esclavitud, van a decir, pues siempre es el dominio, va a ser la trata del dominio de una persona sobre otra sin dejarla disponer de su libertad. Pero hay ahí la gran complejidad de que tiene, cada elemento tiene cierta, una palabra o un hecho nos cambia de modalidad. Entonces es muy interesante. La servidumbre, perdón, aquí son por dos, por deuda, por gleba. Normalmente se da por deuda. Vamos a poner el video para, que son las más complicadas de entender, creo yo. Bueno, al menos ahí tiene la letra, ¿no? Para que la puedan leer quienes puedan alcanzarlo. Pero ahí les comentan que tiene el préstamo de un jefe, ¿no? Ya han pasado Por 4 una años. necesidad. Y desde entonces, a Pedro se le descuenta una parte de su sueldo cada mes, pagando los intereses del préstamo que su empleador patrón ha hecho imposible de saldar. Pedro le preguntó a su jefe cuándo terminaría de liquidar la deuda, ya que con el sueldo que recibían apenas les alcanzaba para sobrevivir a él y a su familia. Su jefe le respondió molesto que aún le debía intereses y que su trabajo no era equivalente a su deuda. Cuando el trabajo se utiliza para pagar un préstamo o un favor sin condiciones claras, es trata de personas en modo de condición de siervo por deuda. Tú puedes salvar una... Gracias. Entonces, vemos
digo, sabían a veces que existe eso, yo hasta que no me adentré a esto, pues fue poco a poco viendo cada particular de cada hecho. Y sí se da, a lo mejor en las ciudades no, pero en temas de municipios donde se aprovecha el patrón de la necesidad y de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Las explotaciones sexuales, comentaba yo, es donde va más extenso el turismo, el comercio sexual, la pornografía, la prostitución, y pues ahí está la imagen, ¿no? Sin clientes no hay trata. Hay quien consume y quien paga, y que obviamente los tratantes pues generan más acciones delictivas porque les deja y les reditúa pues cantidades millonarias, ¿no? Está catalogado como el tercer delito o el segundo delito más este beneficioso después de delincuencia organizada, el tráfico de armas, perdón, y la trata de personas a nivel mundial. Vamos a ver un video nada más. Trata de personas y es un delito. La explotación sexual produce graves secuelas en las víctimas, obligadas a realizar actividades en contra de su voluntad. Las víctimas de explotación sexual sufren de graves secuelas como depresión, ansiedad, ideas suicidas y otros trastornos. Cuando alguien paga por servicios sexuales, podría estar perpetuando la explotación y ser cómplice en la trata de personas. La explotación sexual es un delito. En México, el 55.5% de los reportes de trata de personas son de explotación sexual. No todo trabajo sexual es trata, por ejemplo, ahí lo mencionan. Voy a poner este video nada más y avanzamos ya para no molestar a nuestro amigo. Pero ese video me gusta mucho porque empieza con un enamoramiento, ¿no? Y después termina pues en algo que hemos tenido caso. Te les voy a platicar un caso, dos casos muy importantes que tenemos. La cena romántica, ¿no? Donde todos acuden con unas emociones de ver qué pasa, ¿no? De conocer a la otra persona. Ya nada más el último y pasamos al ejemplo para avanzar. De hecho, sí se escucha, ¿verdad? Poco, pero sí. Ya el último, amigo. Gracias, número. Podemos ir al cine, a cenar. Vamos a un día de bendición, alguna cosa. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué te pasa? Suéltame. Bueno. Gracias, amigo, muchas gracias. ¿Ustedes saben que existe el delito de violación? ¿Qué es el delito de violación? ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes?
Mira, casi, casi como está en el Código Penal de Michoacán. Sí, precisamente es sin su consentimiento es la introducción del miembro o cualquier objeto dentro vaginal, bucal o anal, las tres. Pero imagínense, se puede dimensionar lo que es una violación, ¿no? Ahora imagínense una mujer que es violada 50 veces, 30 veces al día, porque eso es la prostitución, ¿verdad? Porque no lo hace con consentimiento, ¿me explico? Lo hace obligada. Por eso yo he dicho que la ley, apenas en el Senado nos pidió una opinión para reformar la ley general y yo decía, es que hay que elevar la pena. En tema de secuestro, si se fijan, las penas ya están altísimas, ya no salen. Un secuestrador que es detenido ya no sale, porque si es condenado más de 60 años, 80 años, o hasta más. Hay sentencias, bueno, no va a pasar más de 60 años, creo que por el Código Penal de Michoacán, o en el Estado tiene un límite de la pena. Pero al final la sentencia puede salir de 180 años, pero no puede exceder de 60 años. Así lo especifica la ley penal. Pero a eso es lo que quiero hacer paréntesis, ¿no? Si imagínense una violación, ahora imagínense diario 10, 20, 30 veces. Por eso que hay que ser, pues, empáticos en esta parte, ¿no? Y en Michoacán existe y tan existe que hay una madre, me ha conmovido muchos asuntos donde la abuela de la adolescente presentó a su nieta y denunció a su hija porque su hija prostituía a su hija en Pátzcuaro. O sea, imagínense, se quedaba de ver con la persona en una gasolinera y de ahí se iban al motel. Por eso hay una comisión intersecretarial en materia de trata de personas que preside la Secretaría de Gobernación a nivel federal y participan todas las dependencias o instituciones del gobierno federal. Entre ellas turismo. Dicen, ¿turismo qué se trata? Porque regula todos los hoteles, todos los moteles, toda esa parte. Lugares que son paraísos, como se ha escuchado en Cancún, ¿no? Ahora con lo de Trump, que decían el que se suicidó. ¿Sí recuerdan un tema muy sonado en Estados Unidos? Ajá. Einstein, que se suicidó, ¿verdad? Lamentablemente. Yo tengo mis reservas, ¿verdad? Dicen, ya silenciado, pero son paraísos sexuales, ¿no? A lo que voy es que pasa en Michoacán, ya, bueno, allá son temas allá, ¿no? Pero aquí en Pátzcuaro se rescató una adolescente también de 14, la de Pátzcuaro, perdón, la víctima, quedó embarazada. O sea, digo, tenía 14 años, quedó embarazada de todo eso. Por eso le digo que es un daño irreparable, aunque se garantice la reparación del daño, son cuestiones que no se pueden reparar ya, nunca, aunque tomen terapia. Bueno, mi perspectiva. Y aquí en Morelia, en el centro histórico, se rescató una adolescente que escapaba de su tía, que la prostituye en el centro histórico. Entonces son casos de adolescentes que pasan. En Zitácuaro tuvimos otro asunto donde una amiga la prostituyó, o sea, una amiga obligaba o sea, a su amiga, pues, fíjense. ¿Cómo una amiga? Pues sí, tanta codependencia tenía de la amiga que la propia amiga y cobraba y ándale. ¿Y quieres tener esta vida? ¿Tú cobras tanto? Y yo, tanto. Digo, un momento en que, pues obviamente ella lo hizo por voluntad, aparentemente, pero tenía 16 años, o sea, estaba inducida, estaba coaccionada para cometer este delito. Y afortunadamente pues, están detenidos, ¿no? Esos tres casos han sido éxito por el tema eh, de que se han ya sancionado con sentencia condenatoria. Ya se nos fue justamente, decía, aquí está, no se alcanza a ver el título 18, es el código bueno, código de Estados Unidos. Aparece esta ley que es la que les obliga a las empresas que les decía yo. Y aquí hay algo importante porque en pornografía infantil hemos obtenido muchos logros porque nos mandan correos electrónicos, IPs, URLs, información cuando se subió o transmitió pornografía infantil, fecha del incidente que le llaman allá, ubicación del individuo o imágenes o videos digitales. Nos mandan toda esa información desde Estados Unidos. Hay una asociación que se llama Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente porque venden los videos y hay grupos que se comparten. Digo, y eso lo hay, ¿no? Yo creo que aquí pueden todos conocer
que hay videos que circulan de pornografía, pero no todo eso se investiga. El FBI, por ejemplo, se va a entrar a Estados Unidos solamente los que reportan Google tienen clasificaciones y solamente donde hay niños o niñas detectados o adolescentes que están en riesgo, en contacto con un agresor sexual, me doy a entender. No todo lo que se transmite. México es catalogado como el que más transmite pornografía infantil al día. 7,000 transmisiones de pornografía infantil al día. Y eso lo tiene, o sea, nos mostraron ahí cuáles son los países que más transmiten, que comparten. Cada persona, 7,000 al día en México. O sea, digo, es una cantidad considerable. Pero así se mandan todas las imágenes, algo que no puedo yo pasar más información, pero hasta madres que se toman fotos de sus hijas para venderlas. O sea, a veces las propias madres vamos, tomas una foto y las venden, ya les pagan. Pero todo eso hasta tenemos comunicación y colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional de bancaria y de valores. Porque ellos hacen el flujo de transferencias, de flujo de depósitos, todo ese tipo de cosas. Les quise poner ese ejemplo porque pues tenemos bastantes casos en este sentido. La explotación laboral es simple que pues no se paguen debidamente las horas establecidas por la ley. Hay una violación de derechos que hay un tribunal, por ejemplo, laboral, y comentarles un ejemplo donde tenemos un asunto, y no voy a decir el nombre porque obviamente las investigaciones deben ser en secrecía y en sigilo, de una institución educativa donde explotaban a los docentes o a las personas administrativas, no les pagaban un salario adecuado por la ley. Les pagan menos del salario mínimo al día. Y eso se están beneficiando de las personas. Y hay 3 carpetas de investigación y de hecho el tribunal nos dio vista. Dio vista a la federación y determinó la Fiscalía General de la República que no era competencia de ellos y nos lo mandaron a nosotros. Pero es una institución educativa, ¿eh? Donde están siendo investigados. Y ahí es un tema muy interesante porque no se ha formulado imputación de una persona moral por el tema de o al representante o apoderado de la escuela privada y a la empresa como tal. Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales también nos especifica cómo formular imputación o vincular a proceso a una empresa. Ahí van 2. Entonces pareciera que no pasa, pero pasa y muy seguido. Hay un video ahí, pero vamos a saltarnos el video. Son ofertas de trabajo, sobre todo de jornaleros. Tuvimos un caso donde detuvimos, la Policía de Morelia detuvo un camión que venía de Apatzingán hacia Sinaloa y Sonora, con personas donde las tenían pues en condiciones insalubres, que también es explotación laboral. Y les pagaban también pues menos del salario mínimo, ¿no? El corte de limón de jitomate. Es un tema también que tengo relevante. Trabajos forzosos, aquí es más un tema obligado a trabajar. Aquí sí no les pagan ni el salario mínimo, solamente se dedican a trabajar. Esa es la gran diferencia, se puede confundir explotación laboral y trabajo forzoso. Esa es la gran diferencia que se suele confundir. Sobre todo aquí los migrantes, se especifica la ley general donde si no trabajas, te denuncio con Instituto Nacional de Migración, ¿no? Para que te deporte. Y pues muchos no quieren regresar a su lugar de origen, ¿no? Por eso lo especifica la ley. Nos saltamos el video. Mm, Mendicidad forzosa. ¿Quién me dice? Viendo ahí que dice, obligar a una persona a pedir limosna o caridad en contra de su voluntad recurriendo a la amenaza, a la fuerza u otras formas de coacción o engaño. ¿Sí identificamos la mendicidad? ¿Quién me dice en Morelia hay mendicidad? Sí, bastante. En los semáforos. Pues déjenme decirles algo. Sí hay, pero no todo es trata de personas. Por eso es la ley general específica que tienen que hacer acciones el Estado mexicano de prevención, de atención, política pública para erradicar la vulnerabilidad. Pero hay personas, y lo tengo que decir, en investigaciones que ha arrojado que las personas ya agarran una costumbre a veces por pedir limosna, ¿no? Y otras porque lo hacen por necesidad, que no pueden trabajar, y otras porque no tienen una fuente de empleo, y otras porque a lo mejor sí son obligadas. Le voy a poner un ejemplo.
En el semáforo que está enfrente de Plaza Las Américas con Artilleros del 47, ahí tenemos un caso. Y con las cámaras de C5 monitoreamos y veíamos ahí, después salió una denuncia. Y con personal de seguridad de la Plaza Las Américas, ahí los de seguridad los corrían a los niños. Porque iban a pedir dinero a la gente en la plaza. Y en el crucero. Y lo que decidimos hacer, que algo no se había hecho ni se hace mucho, muy común en todo el territorio nacional con mis otros homólogos de las otras entidades federativas, era detener en flagrancia, como dice el Código Nacional 146, que se esté cometiendo el delito. Pues muy difícil acreditar un delito de trata en flagrancia, ¿eh? Pero si hay un señalamiento o flagrancia de niños, pues decidimos hacerlo, un operativo. Cuidado, ¿por qué? Porque son niños, pueden correr las víctimas. O sea, hay que cuidar hasta eso, ¿eh? Porque hay responsabilidades, es lo que a veces no se piensa, ¿no? Por la sociedad o por los propios servidores públicos. Cerrar calle, o sea, ver cómo operas para que no se ponga en riesgo a la ciudadanía ni a las presuntas víctimas, ni a nosotros también, ¿verdad? Corre hasta el niño y el policía, ¿no? Puede ser. Pues es un tema donde se tuvo que organizar bien y sobre todo porque es un lugar vigilado por cámaras o por... Y una defensa puede aportar videos donde la actuación de la fiscalía o del personal que intervino pues violó derechos, actuó de manera irresponsable, no actuó bajo protocolo. No sé si me da a entender. O sea, tenemos que cuidar. O sea, nos reunimos para hacer un plan de intervención de operación. Si se fijan, no es nada fácil. ¿No? Pues, ¿por qué no van y los detienen y se los llevan al DIF? No, es que no es nada más ir y llegar y súbete y vámonos. Y para no hacerles la historia más larga, pues se decidió hacerlo en flagrancia, se operó, se aseguró a los niños, se pusieron al del DIF y se llevó a control de detención a la persona, a la mamá. Y bueno, lamentablemente la jueza determinó no vincular a proceso por un tema de trata de personas en la mendicidad forzosa, cosa que se apeló. Afortunadamente, una magistrada, como dice el nombre, ni de otra, pero afortunadamente vinculó a proceso a la magistrada, ¿no? Porque en el primer momento la jueza decía que pues estaban ellos, no se veía que estuvieran siendo violentados, que no estuvieran siendo coaccionados, y en la entrevista a los niños, pues no hicieron un señalamiento donde estuvieran siendo violentados también, ¿no? Pero aquí hay un interés superior del menor, que están los niños en riesgo en una calle, que no les puedes delegar una responsabilidad de obtención de dinero para alimentos, donde la carga y la obligación de alimentos la tiene un padre o una madre. ¿Me explico? Pero bueno, al final son criterios jurisdiccionales y que también hay recursos y la magistrada logró hacer esa vinculación a proceso y ver el tema, ¿no? Por eso es complicado a veces el ámbito de impartición de justicia, porque son diferentes criterios y también mucho depende de lo que hagamos nosotros como fiscalía. Por eso debemos hacer una investigación muy eficaz y eficiente para debidamente acreditarlo. Y en trata de personas en Michoacán no hay mucho antecedente, ni a nivel nacional, hay poca jurisprudencia, pocas tesis. Entonces no hay mucho criterio de dónde agarrar para también justificar o fundamentar debidamente, ¿no? Entonces, la gente a veces, bueno, no hace nada y están en los cruceros, pero hay una complejidad a veces que primero le toca entrar a un estado al DIF, por ejemplo, al municipio, ver qué está pasando en esa familia. Si es omisión de cuidado, si es violencia familiar, si es corrupción de menores, antes que la trata. Me doy a entender. O un concurso de delitos. De hecho, hemos tenido casos donde llevamos corrupción y trata, ¿eh? Digo, no, aquí hay un concurso de delitos, vámonos. Eso es lo bonito, ¿no? De ver cómo tipificas, cómo encuadras un cuadro fáctico de manera conjunta por un hecho con el otro. Hemos llevado trata más violación. Son tipos diferentes, ¿no? En este caso, primero la pareja la violó y después ya lo prostituyó y ay, tenemos dos delitos, ¿no? Pero es complejo armar toda esta teoría del caso, ¿no? ¿Qué hecho le imputas? ¿Con qué material probatorio? ¿Y qué clasificación jurídica le vas a dar? En eso consiste. Entonces, sí se han hecho acciones en tema de mendicidad. En el centro hay muchas personas de la tercera edad que piden dinero. Lo reportaba una señora, es de Sinapecuaro, por ejemplo, donde ahora ya pide dinero y antes, ya es que antes cuando estaba joven yo vendía nopales y queso, pero ya estoy grande y ya no puedo trabajar y mi hijo está discapacitado.
¿Qué hicimos? Ir a corroborar a Sinapecuaro que verdaderamente su hijo estaba discapacitado, que no está siendo obligada por hijos o por pareja o por algo, ¿no? Y sí, efectivamente está en una situación de pobreza. ¿Qué hacemos? Canalizarlas a una secretaría del gobierno, ¿no? Al bienestar, al hospital, al DIF, que atiende adultos mayores. Porque también la ley general dice asistencia y protección. Una canalización no nos cuesta más, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se ven, que parecen delito, pero al final no cumplen. Como hay la teoría del delito, ¿no? Hay tipicidad, ¿no? Por ejemplo. Hay ciertos elementos que no nos dan para un delito y otras donde sí nos dan para un delito. Entonces, eso se los quiero más o menos a compartir. Creo que ya por ahí los tiempos vamos más o menos. Vamos a brincando los videos. La utilización de niñas bueno, menores de 18 años en actividades delictivas se está dando mucho. Ahora quienes están asesinando en Zamora, entonces son adolescentes. Pero eso compete a la Fiscalía General de la República, porque es delincuencia organizada también lo que está pasando. Entonces tengo conocimiento que están siendo investigados, aunque algunos están siendo sancionados los adolescentes por la justicia penal para adolescentes, que hay un sistema de justicia penal para adolescentes. Pero también se pueden considerar víctimas. Y es hemos tenido reuniones donde, bueno, o es víctima de trata, porque se utiliza por delincuencia organizada, o verdaderamente sí es un adolescente sicario. Porque, por ejemplo, un día se encontró un adolescente en Zamora, una bolsa de plástico de basura, y llevaba una cabeza humana. ¿Qué hace la autoridad? O le imputas en el sistema de justicia penal para adolescentes, o dice, no es que me obligaron. Víctima, este, imputado, es complicado, ¿no? A veces esta parte, que es lo que... Pero yo creo que para mí es fácil. Primero se tiene que trabajar la investigación con detención de este adolescente y después se hace una investigación, porque en tema de justicia penal para adolescentes no se puede entrevistar al adolescente con el Ministerio Público por la misma Ley General de Justicia Penal para Adolescentes. La prohíbe. Tiene que ser hasta el juez especializado en adolescentes. Y si se aclara que no es víctima, que fue obligado, a lo mejor nos pueden dar vista a nosotros, ¿no? Porque se utilizó para cometer un delito. Pero eso también tiene que ser un tema federal, ¿no? Dependiendo. Es un tema muy complejo, que o fácil cuando se tienen claras las cosas, o muy difícil cuando la investigación, porque debe ser una investigación acreditado, ¿eh? Si no, no es a criterio propio, personal. Grave y complicado. La adopción ilegal. ¿Creen que en Michoacán se vendan y regalen niños bebés? Pues sí, sí pasa. Y digo, lamento mucho, pero a veces hasta en dólares. Una persona de aquí, Sinapecuaro, que llegó a Estados Unidos, adicto a las drogas, y hasta no, en dólares yo. Y así lo imputamos. Vendió a su bebé y afortunadamente la madre denunció. Y denunció a tiempo. Porque a veces también se entrega el bebé y se va, y para que vuelvas a ver a la persona que compra. Es complicado, ¿no? Entonces se da otro en Zamora, donde también su madre la vendió a su hijo. Entonces aquí se sanciona a quien compra y a quien vende, ¿eh? Las dos partes. Porque luego, yo no tengo dinero para mantenerlo, te lo regalo. Yo no puedo tener hijos. Así pasó. Regálamelo, véndemelo. Entonces, una parte complicada y a lo mejor parece inocente, ¿no? Pero no. Vamos a avanzar. Bueno, ahí viene el matrimonio forzoso. Aquí rescatamos una víctima en Tacámbaro, que era de Oaxaca. Allá los padres la vendieron con una persona de Michoacán. Escapó y pidió ayuda al ayuntamiento. Decirles que el padre se le sancionó porque la vendió, y la madre, ¿qué creen? ¿Por qué cree que se sancionó? ¿Recuerdan lo que era la trata, el primer artículo? El 10. Toda acción u omisión. La madre por omisión. Digo, eso le tocó a la Fiscalía de Trata de Oaxaca, pero al final nos sirve de antecedente a nosotros, ¿no? Vamos a dedicar los videos del tráfico de órganos. No tenemos registro que se dé el tráfico de órganos, aunque, pues, yo creo que sí Por eso es importante la denuncia cuando se tenga conocimiento. O se puede desprender, dicen los expertos también de investigaciones, que desaparecen a las personas con ciertos fines. Una persona puede desaparecer por muchos fines, o por trata, o por extracción de órganos, o para que la obliguen a trabajar,
o por muchas cuestiones, ¿no? Es complicado a veces, por eso cuando tengan un familiar desaparecido, siempre acudan inmediatamente a denunciar la desaparición. ¿Se han visto las aletas Alba y Amber? Es importante porque no sabemos si es para trata o si es para cualquier otro fin, ¿eh? De ahí puede iniciar. Son delitos vinculantes con la trata que se pueden dar. Ahora los adolescentes también se ausentan voluntariamente, eso sí, pero hay que hacerlo de manera. Aquí no se puede prejuzgar que sea por una finalidad u otra, ¿no? La experimentación biomédica es que se aplique, se utilice algún medicamento no aprobado o procesos médicos no aprobados por las autoridades sanitarias, la Ley General de Salud y COFEPRIS. Por ejemplo, en Estados Unidos está la FDA, vigilante y aprobados por este tema, ¿no? Entonces, no voy a abundar mucho en este tema, pero ¿creen que en Michoacán ha pasado en México? Que yo tenga conocimiento, no, pero tenemos, y decirles, una investigación en curso. Es difícil de acreditar, ¿eh? Porque ¿cómo se acredita que una persona fue utilizada para, si a veces no se concientizan víctimas o no se saben ni desconocen, a veces se aprovechan de, pero se da. Si se fijan, es un tema muy complejo, ¿no? La trata. Con eso terminamos todas las modalidades. El cliente explotador, ¿qué creen? También se sanciona, ¿eh? Hemos sancionado a 5 en estos últimos 2 años a hombres que pagaban por tener relaciones con una adolescente. Ver que le pagar, el ser cliente explotador se llama. Al que a sabiendas de su situación de trata adquiere, usa, compra, solicita algún servicio de la modalidad de trata. Pero al que sabiendas porque es adolescente, sabe que está siendo obligada. Bien, ¿cómo acreditas el de a sabiendas? Pues hay muchas formas, ¿no? También. Bueno, no quiero abundar mucho en esto, pero cualquier persona puede ser víctima de trata, lo que hemos platicado aquí vienen. Más bien me gustaría mucho la seguridad de Internet de niños y adolescentes. Más bien me gustaría, para terminar, más bien escucharlos, algunas dudas, alguna pregunta. También con otro tipo de situaciones, la fiscalía está abierta. Decirles, no quiero alargarme mucho, pero en general, esto es lo que es la trata de personas en la situación de la trata en México. Es muy complicada, se está dando los actos de investigación que hacemos, el proceso penal, las alianzas que tenemos. Fuimos sede en Michoacán con la Embajada de Estados Unidos de cursos de capacitación por el Departamento de Justicia y algunas acciones operativos que hacemos, que también es muy, hacemos trabajo de escritorio, de promoción de denuncia y de operativos, porque también así lo amerita este tipo de delitos en lugares propicios para el delito. Entonces, la función que tenemos no es nada fácil, como nada lo es, pero hay otras sanciones más complicadas que tenemos que hacer. Y los resuelves en proceso penal, decirles, por ejemplo, aquí, personas de su confianza, y eso sí es bien importante, dirán, ah, bueno, esta persona que está aquí, así como lo ven, era maestro de karate. Y en la pornografía en trata también se sanciona por hechos reales o por hechos simulados. Y lo que hacía era cortar las imágenes de las fotos de sus alumnas y las de él en imágenes reales de pornografía. Y esas las vendía, las transmitía. Fíjense nada más, ¿eh? Por eso decía que ya hubo un tema donde en cualquier momento podía pasar. Y pues ya, bueno, pues yo llevo a mi hija a las clases de karate. ¿Te han tocado, hija? No, pues no me han tocado. Pero, pues ya la mente ya andaba volando por el maestro, y eso es un tema donde en cualquier momento puede haber un ataque sexual, ¿no? Un crimen sexual. Y el que está acá de este lado era policía estatal activo. Él tenía 4 personas que en bares operaban con otras mujeres para captar a mujeres en los bares. Y se las llevaban y pues utilizaban ciertas sustancias químicas para drogarlas, adormecerlas y ese tipo de situaciones. Fue desarticulada esta red, porque esa sí se considera una red ya más sofisticada, y esta persona fue detenida en la de abajo, en Zapopan, Jalisco. Esta persona era de Pajacuarán y cada Navidad venía a, a la cena y era ingeniero porque pues ya ahorita no, ninguno de los tres ya está en circulación, ya están privados de la libertad con una sentencia. Y él venía a su lugar y bajo regalos y engaños les tomaba fotos a sus sobrinas de sus partes.
y hacía abuso sexual entre parte y parte. Entonces fue detectado en base a los reportes de Estados Unidos. Esta información, les aseguro yo que nunca nos habríamos enterado si no es por la ley de Estados Unidos que está obligado a Google, a Facebook, a todas las redes sociales a denunciar y que ellos nos mandan los reportes para procesarlos con la autoridad federal, que nos presenta la denuncia de la autoridad federal a nosotros. Porque son delitos que son de realización oculta, se llama. No hay testigos, se le llevaba un cuarto y él le tomaba la foto a la niña. Y acá, pues, ¿quién se iba a dar cuenta que transmitía fotos de sus alumnas? Y acá que tenía una red en base a él dirigía y coordinaba con mujeres en bares. Pues mi amiga, y ahora como que, ay, me caíste bien y bailamos, y no, pues qué bien la pasamos, vamos a seguirla ya, sí, vamos. O sea, ahí empieza. Por eso les digo que no lo veamos como servidores públicos esto, sino lo veamos como que tenemos familia, como que tenemos primos, amigos, sobrinos, hermanos, y que eso nos puede pasar a cualquiera. Yo también tengo familia, imagínense. Ahora una desaparición, ¿no? Un robo, podemos ser víctimas. He ahí la importancia de esta información. Yo espero que les haya servido. En tema, decirles que nos han dado reconocimientos el gobierno federal por el combate a esta pornografía infantil. Somos de las 10 entidades federativas que más combaten la pornografía infantil, de los 32 estados. Entonces no quiere decir que con esto pues, se soluciona un tema, sino es aliciente y incitivo a seguir continuando con estos temas, y más que son delitos cibernéticos. Me explico, donde pues no cualquiera le entra a ese tema, ¿no? Hay que tener personal o intervenciones especializadas. Esta unidad que tengo a cargo tiene competencia en todo el estado de Michoacán. Y hay denuncias en líneas que pueden realizar, para que también lo puedan realizar sin comparecer a la fiscalía. Después pues, hay otro protocolo que ya les llaman para el seguimiento. Y hay una línea nacional contra la trata que lo maneja el Consejo de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que es una asociación civil que opera en la Ciudad de México que tiene vinculación con todas las entidades federativas, y que hay una línea nacional contra la trata donde dan asesoría y jurídica y atención psicológica, y sobre todo nos denuncian, nos dan los reportes de casas sospechosas. Imagínense, un día nos denunciaron donde metían a mujeres tapadas. Ah, caray, a las 2, 3 de la mañana. Y déjenme decir una cosa, si no verificamos bien la investigación íbamos a catear ese domicilio. Pues ahí teníamos que... Acá lo complejo es que no tienes víctima. En un secuestro sabes que a quién secuestraron. En un homicidio, pues después identificas y sabes quién. Pero acá no sabes que a quién tienen en esa casa, por ejemplo, y quiénes son los tratantes. Y resultó ser, no, un refugio de mujeres. Sí. Lo bueno que verificamos antes, porque si no, imagínense, llegábamos y... Pero las tapaban por temas de protocolo de seguridad para que ellas no supieran en dónde están, porque luego ha pasado a víctimas que tenemos que les dan tantito el teléfono y avisan. Una vez una víctima de trata, tenemos un asunto muy relevante de una víctima de Colombia, que ella avisó dónde estaba. Y sí me dijeron, después, ¿sabes qué? Fiscal, te la voy a entregar al Ministerio Público porque ya pone en riesgo a toda la... Por eso es ese tema. Esa víctima de Colombia estuvo también por temas de trabajo forzoso y explotación sexual, víctima de Colombia. O de Guatemala también hemos tenido. Entonces, por eso les digo que es bien importante que toda denuncia se haga, aunque sea sospechoso, y nosotros tenemos una obligación de verificar. Y dijimos, no, pues mujeres a las 2 de la mañana, capaz, pues, trata, puede ser que estén siendo prostituidas y entran y salen y, bueno, afortunadamente verificamos y no cateamos un refugio, si no, imagínense, así nos hubiera ido también a nosotros, ¿verdad? Con eso termino, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Adelante. Fíjese que sí, 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 tenemos muy identificado las modas. Fíjense que en tema de prostitución por la densidad poblacional en Morelia, pero en pornografía, por ejemplo, es en Zitácuaro, Uruapan y Morelia. Son los municipios donde más tenemos. En tema de trabajo forzoso es por modalidad, es más para allá Coahuayana, Apatzingán, Aquila.
Y, por ejemplo, en tema de mendicidad, Zamora, Morelia y Uruapan, por ejemplo. Es donde se tiene. Pero es que es por cada modalidad o por cada edad se tiene sectorizado, identificado cierta incidencia delictiva. Porque no, eso es lo complejo de la trata. Si se fijan, secuestro, pues puro secuestro, homicidio, puro homicidio. Pero acá, o robo de vehículos, pues puro robo de vehículos, pero acá no tenemos a veces nada. Entiendo yo toda esta modalidad que se van diversificando las actividades delictivas. Entonces, la forma de captar para la explotación laboral es una, y para temas de pornografía es otra, para prostitución es otra. Es muy, muy complejo, la verdad, y por eso yo siempre he reconocido a la instancia federal e internacional de Estados Unidos que nos han capacitado de cómo intervenir en un lugar, cómo entrevistar, cómo poder operar un operativo cuando llegamos y tú, no, no. Casa de narcomenor, llegas y pum, toman la puerta y pues no pasa nada, vas a asegurar narcótico. Pero para intervenir en un lugar ahí, como el secuestro, tienes que primero tener en cuenta que tu prioridad es la víctima y su vida. Después, detención. Pero siempre tienes que asegurar primero. O sea, ese es un tema muy complejo, donde hay que saber cómo intervenir y que a veces los elementos, también lo he dicho yo, si he sido crítico, no se dejen ayudar. Oye, que no, no, que yo tengo tantos años y que yo soy policía o yo soy perito y no, 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 pues es que hay que tener mucha cautela, ¿no? Pero es muy diferente, se diversifica mucho. Sí, pero por la densidad poblacional también influye mucho. ¿Alguien más? A ver, adelante. Dije, ¿quién levantó la mano? Adelante, Yo tengo con varias gusto. preguntas muy concretas. Primero, ¿cuánto Sí, tiempo tiene usted en el cargo que ostenta? exactamente o aproximadamente. Aproximadamente Aproximadamente tengo 5 años y medio. 5 años. Y en este último año ha tenido, más bien lo que quiero saber son números. ¿Cuántos Sí, específicamente de trata, o sea, en todas sus modalidades, sí. cuántas condenas ha tenido Condenas. En este último año, ujú, en el estado? mira, los procesos duran entre año y medio y 2, Ujú, a partir de que se cumplimente un orden de aprehensión y se vincula a ujú, proceso. Y en este año, en lo que va del año son dos condenas. En lo que va de este año y en el otro hubo dos mm, sentencias condenatorias. O sea, sí hay muy poca denuncia. Sí, por eso es importante lo que yo les comentaba. Si se dan cuenta rápidamente, cuando roban un vehículo, vamos y denunciamos por el seguro, por lo que sea, por el mal uso. Cuando hay un secuestro, pues ya me llamaron la recompensa y la vida, ¿no? Pero en tema de trata se puede confundir con desaparición o el esposo se la puede llevar. Y pues era malo y la golpeaba, pero pues ya, que Dios los bendiga, decía una mamá. Ya yo dije a mi hija, pues ya, pero no. Resulta que después la hija le habla y dice, oye, ¿sabes qué? Me tienen así y así. Tenemos que tener colaboración con la Fiscalía de Baja California Norte, porque hasta allá se la llevó a Tijuana. Y por último, ¿cuántas carpetas de investigación han tenido en este año? En este año, En cualquier modalidad. en total, tenemos 25 denuncias iniciadas. Que de ahí se cataloguen como trata de personas es otra cosa. Sí. De ahí que llevamos catalogadas 5. No, no todas se puede catalogar de primer momento. ¿Por qué? Porque es una noticia criminal, como dice el Código Nacional del tema de inicio de forma de inicio de investigación. Reporte, denuncia, noticia criminal o querella. Entonces, nosotros iniciamos, pero como la fórmula del que les comentaba yo de ir a un zacatear, pues se inicia en la carpeta, pero no se considera trata porque al final no se acreditó un hecho, ¿no? Ese es el ejemplo que te pongo. Entonces, se inician varias carpetas, pero no todas terminan catalogadas como trata, hasta que no tengamos a la víctima y nos haga una declaración, una entrevista, y podamos determinar si es trata y qué modalidad de trata. ¿Sí? Sí, sí, es un delito de oficio, es un delito de oficio. Sí, afortunadamente ahí eso nos da mucho y eso nos ayuda mucho en temas de niños, niñas y adolescentes, donde hay madres o padres que no quieren continuar con una denuncia. Y es donde, no quieres, bueno, estás incurriendo en una responsabilidad, se te imputa la omisión y nosotros, el Estado, adquiere la responsabilidad de los niños, ¿no? Sí. ¿Han iniciado alguna carpeta de investigación por una conducta de omisión por deber de cuidado? Nosotros sí le hemos dado vista a la Fiscalía Especializada. Nosotros
Como tal, no, porque hay fiscalías especializadas que ven la omisión de cuidado, como es la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género. Así es. Sí, muchas gracias por tus preguntas. ¿Alguien más que se anime? Adelante, amigo. De lo que mencionabas del profesor de karate que hacía la simulación, ha pasado, bueno, de casos con inteligencia artificial que utilizan o eso entraría dentro de este delito, de que utilizarían pues, tu perfil y para por pornografía. No, no ha pasado, pero hay un tema bien relevante que va a pasar y que yo creo que debemos de tener mucha atención. Se han utilizado mucho el tema de perfiles falsos y donde agarran tu imagen y se hacen pasar por ti. Eso sí nos ha pasado. Y donde hemos identificado desde dónde se conectó eso y luego dices, ay, caray, ese es mi foto, ¿no? Pero pues como ya todo es público, pues lo agarran y lo toman. Eso sí, pero lo otro no, no hemos tenido casos. Porque sobre todo hay un caso creo que fue en el Politécnico, que fue sonado, que fue un alumno que utilizó la imagen de las compañeras y por medio de inteligencia artificial empezó a crear producciones, videos pornográficos. Entonces, eso, en dado caso que suceda, perdón, podía tipificarse, podía considerarse como trata. Fíjate que cuando son mayores de edad ya no aplica la pornografía infantil, tiene que ser menos de 18, pero aplicaría otro tipo de delito. Aplicaría otro tipo de delito. Sí, la pornografía no se sanciona a mayores de 18 años, porque ya pasa a otro tipo de delito. No sé si me da a entender. Y la prostitución, en tema de que se videograban, puede considerarse trata y que ese material lo tenemos como evidencia. No sé si me de entender. Pero si es por la inteligencia artificial que utilicen tu imagen y eso, yo que tenga conocimiento en la Ciudad de México tiene mayor casos de ese tipo. Pero no sé, como el Código Penal allá en qué lo cuadraría. Por ejemplo, aquí sería ataques a la propia imagen, ¿no? Quien divulgue algún tipo de imagen de tu persona, ¿no? Se me ocurre de este momento. Podría ser, porque esa es la que uno tiene que rápidamente tienes que, ¿en qué delito lo encuadro, no? Ah, en este. Pero aquí en Michoacán no, amigo, no, no hemos tenido. Y ojalá, porque siempre he dicho, entre menos víctimas haya, yo creo que es mejor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nadie? ¿Todo bien claro? Entonces hice una excelente ponencia, exposición. Eh, entonces nos quedamos con algo, quiero que nos quedemos con algo. ¿Quién me dice qué es la trata? La explotación de una persona, exacto. ¿Y quién puede cometer el delito de trata? Y cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona, ahí no hay un perfil, de hecho ahí está en la definición, no hay un perfil único. ¿Y quién puede ser víctima de trata? Cualquier persona, ¿no? Niña, niño, adolescente, hombre, mujer, y dependiendo de las modalidades, así se va enfocado las modalidades, ¿no? ¿Y a dónde debemos de denunciar? A la fiscalía, ¿verdad? Yo quiero comentarles algo para cerrar. Es difícil y es algo que siempre, yo creo que todos los que nos dedicamos a la procuración o impartición de justicia tenemos que siempre realizar con nuestro trabajo, que es generar confianza y credibilidad ante la sociedad, ¿no? Entonces, entre mayor, por eso siempre yo a mi personal lo he exhortado a que seamos autodidactas o nos capacitemos, porque en la medida de lo posible, las personas que delinquen, créanmelo, en trata son, híjole, no es cualquier persona que va pasando ahí, ¿eh? O una persona, no, 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 son personas que realmente tienen una capacidad que, híjole, a veces hasta me quedo sorprendido. Entonces, eso amerita que en las instituciones y pero las personas que estemos a cargo, que coordinemos y vigilemos esto, tengamos esa capacidad también de hacerlo y que a veces no se tiene, ¿no? Entonces, siempre se tiene que trabajar. La indicación siempre de nuestros superiores, pues es esa. Es esa y más ahora. Y bueno, yo los exhorto también a que la Fiscalía General del Estado tiene sus puertas abiertas para la ciudad en general, ahorita para ustedes en particular, cualquier cosa tengan en mí o una persona, un vínculo que pueda asesorar o orientarles en cualquier ámbito penal. Esperemos si no, ¿verdad? Porque
les vuelvo a repetir, nadie esperemos ser víctimas de algún tipo. Yo he sido víctima de un delito, ¿no? Y sé precisamente a veces lo que es un proceso y lo que implica también una desconfianza, pero también si no actuamos y no denunciamos, jamás podemos erradicar cualquier tipo de conducta, ¿no? Que esté prohibida. Entonces, yo los exhorto a que se lo lleven como personas. Aquí tienen a un servidor que puede apoyarles en cualquier este tema, situación que se les presente. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos al fiscal por su muy detallada y buena charla. Invitamos a la magistrada si nos puede acompañar a dar unas palabras de despedida y al final una foto con la mayoría que podamos, por favor. Entonces, adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitarlo por esta magnífica conferencia que nos ha brindado hoy al personal del Tribunal Electoral, que como bien lo dijo, antes de servidores públicos somos seres humanos, somos personas, tenemos familia y creo que esto, bueno, estoy segura más bien que todo esto que nos acaba de decir muchos de nosotros no lo sabíamos o no lo magnificábamos como puede suceder. Entonces, creo que es muy importante crear conciencia sobre la cultura de la denuncia, enterarnos cuándo podemos ser víctimas de un delito o cuándo incluso este caso de la omisión, ¿no? También podríamos nosotros incurrir en alguna responsabilidad por omisión. Es bien importante de verdad cuidar a nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, amigos y sobre todo que nosotros vayamos pasando la voz como compañeros, como amigos, como familiares. ¿Para qué? Para evitar un tipo de esto. Porque yo creo que todos conocemos algún caso similar y que tal vez desde el ámbito laboral nos ha tocado resolver o vivirlo, investigarlo, o posiblemente desde el ámbito personal hemos tenido conocimiento de algo y ahora podemos vincularlo a que es un delito y tal vez no lo veíamos así o no lo magnificábamos, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión, pues quiero nuevamente agradecer al licenciado por el hecho de habernos impartido esta charla, de estar 2 horas con nosotros, dándonos tantos ejemplos, explicándonos, incluso hasta legislación internacional de la que somos parte, como México firmante en este tipo de tratados internacionales y como parte de la ONU, y que también obviamente nos abra las puertas tanto de él mismo como persona, como funcionario público y también obviamente de la Fiscalía, a quien a través de su conducto le quiero también transmitir un saludo y un agradecimiento al fiscal Carlos Torres Piña, precisamente por este acompañamiento que nos da a esta institución. Y bueno, finalmente quisiera pedirle una disculpa por parte de este tribunal de la presidencia, puesto que no hay un reconocimiento todavía firmado, pero se lo haremos llegar, así muy rápidamente se lo haremos llegar en cuanto lo tengamos. Y bueno, finalmente pues agradecerle al licenciado José García por el hecho de haber estado con nosotros, para lo cual les pido un fuerte aplauso.